¿Qué tal amigos? Excelente tarde, noche, donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor tener esta noche a un invitado muy especial. Él es fungicultor y es una de las personas más preparadas y más capacitadas en México para hablarnos acerca de la cultura de los hongos y los cibes, y es un honor recibirlo. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, me encuentro muy bien. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues la pregunta obligada es, ¿cómo fue que te interesaste por los hongos? ¿Cómo llegaste a los hongos mágicos? Primero que nada, creo que como la mayoría de la gente estaba pasando por una situación bastante difícil en mi vida. En ese caso, pues mis padres estaban divorciando y yo estaba cursando la carrera. Y en ese momento, pues yo tuve que dejar la escuela por motivos personales. Y bueno, en realidad estaba buscando un sentido o un propósito a mi propia vida. Digo, ya que no era lo que yo quería exactamente, pero me gustaba. Entonces, más bien estaba buscando algo significativo o relevante para mi vida, hasta que tuve un accidente en motocicleta, en el que pues fácilmente pude haber fallecido, sin embargo no pasó. Fue ahí cuando me empecé a cuestionar qué fue lo que estaba haciendo yo y cómo lo estaba haciendo. Entonces fue que comencé a buscar un poco la autoexploración, conocer acerca de toda esta parte del autoconocimiento. Y fue que un día en un documental sobre micología se mencionaban a estos hongos y de cómo es que era su alcance y sus usos terapéuticos dentro de toda esta área. Por ejemplo, para el tratamiento de depresión, que ya se considera como una enfermedad. Am, y pues simplemente los conseguí y bueno, eso cambió mi vida hasta ahora, porque actualmente es a lo que me dedico, más que nada. Y pues eso más que nada, Me a dices grandes que rasgos. cambió tu vida. ¿Me Sí, puedes platicar un poquito más al respecto? la verdad es que yo estaba pasando por una fase de depresión bastante fuerte. Tenía otro trabajo, en ese tiempo era Uber Eats. Había tenido también un accidente en motocicleta y la verdad es que me daba muchísimo miedo subirme en la motocicleta. De hecho, luego a veces ni siquiera quería salir de casa. Entonces, después de esta experiencia, mi perspectiva de las cosas y, por ejemplo, perdí el miedo a muchas cosas. Empecé por ejemplo, a soltarme un poco más, a dedicarme a otras cosas y a darle oportunidad a experiencias nuevas. Y en general, ese sentimiento de depresión desapareció en cuanto un 90%. Entonces, creo que desde entonces mi vida ha mejorado bastante desde esa experiencia con hongos y realmente ha mejorado mi vida actualmente. Y es por eso que me dedico mucho a todo lo que es el cultivo de setas en general, porque me parece súper interesante y creo que podría ayudar a otras personas también a superar esta clase de cosas. Entiendo. Hablas de una experiencia, es decir, ¿solamente has tenido una única experiencia o de cuántas experiencias estaríamos hablando? Mm, bueno, tanto así como dar un número exacto, no podría decirlo, pero ha sido como parte de mi proceso para, por ejemplo, en el control de las emociones. Ha sido también parte de todas estas sesiones han sido parte de mi proceso para controlar mis emociones. A diferencia de hace mucho tiempo, controlo mejor, toda esa parte, porque me ha ayudado a tener una mejor cosmovisión de mí mismo y de cómo es que me relaciono con las demás personas. ¿Cómo es esta comprensión que tienes? Mm, es que durante la experiencia en general se aborda desde diferentes perspectivas, o al menos yo he abordado desde diferentes perspectivas las actitudes que he tenido, de cómo hago, qué es lo que hago, qué es lo que sienten los demás cuando yo actúo de cierta manera y si está bien cómo actúo para los demás, en el sentido de que puedo dañarlos o no. ¿Tienes algún ejemplo que pudieras darnos de cómo era antes y cómo es ahora? Mm, sí, por ejemplo.
tendía mucho a enojarme por cosas bastante simples, por ejemplo, con mi pareja. Ok. Cuestiones más personales, pero ahora, bueno, no sé cómo explicarlo, pero después de todo este proceso terapéutico, me he dado cuenta, por ejemplo, de que lo que yo pensaba que estaba bien, no está bien, y de que no se trata, bueno, no es tan complicado como yo lo veía. Me permitió, por ejemplo, abordar cuál es la perspectiva de ella y de por qué es que lo que yo hacía estaba afectando a esa parte de la relación. Hablas de los hongos como un proceso terapéutico. ¿Podrías darme una explicación un poco más amplia ¿Desde mi punto de vista o desde un punto de vista ya más desde profesional? tu punto de vista? En general. Sí, Mm, Creo que, como todas las sustancias, tiene que no es simplemente hacerlo por hacerlo. Existe un lugar y circunstancias y un lugar adecuado para hacerlo. Desde mi visión personal, la terapéuticamente hablando, creo que es bueno porque para las personas les permite abordar temas que pudieran ser complicados o estando sobrios, serían difíciles o más complicados. Por ejemplo, el tema de la muerte. Muchas personas, asumen que, por ejemplo, tras una experiencia fuerte y traumática, está ese sentimiento como de muerte, no sé cómo explicármelo, pero esos sentimientos negativos, y con el tratamiento de psicodélicos, estos sentimientos tienden a ser tratados de con mayor facilidad, porque permiten procesarlos sin, no sé, es que no sé cómo explicarlo realmente. Permite procesarlos sin tener todos estos filtros de uno mismo. Entonces, porque una experiencia así es bastante complicada de explicar en realidad, pero la forma en la que cambia la perspectiva para una persona es como voltear una tortilla. O sea, es totalmente diferente después de la experiencia, los procesos que lleva una persona. No sé ok. si me dé a entender. ¿Consideras importante que una persona que intenta consumir alguna sustancia psicodélica o enteógena por primera vez pudiera hacerlo sola o es preferible acompañado, eh, en compañía de un profesional de la salud mental? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que aconsejarías ahorita ya con todo este tiempo que llevas trabajando con enteógenos? Yo, desde mi perspectiva, les diría que lo trabajen con un profesional de la salud, porque si lo que quieres es llevar un proceso de verdad y mejorar, siempre es bueno el acompañamiento profesional. Yo, por ejemplo, yo lo hice solo. Y a lo mejor no fue de la manera más adecuada, porque si hubiera tenido yo acompañamiento profesional y una guía, como tal, ya profesional, hubiera sido muy diferente. Quizás hubiera tenido mayor impacto en mi vida ahora. ¿Cuáles serían los riesgos de consumir psicodélicos o enteógenos? Eh, ¿Y cuáles serían las formas en las que se podría disminuir o reducir este tipo de riesgos? Am, Principalmente, bueno, como todas las sustancias, hay un grado de tolerancia por cada una. Hay psicodélicos que no tienen un efecto tan marcado dentro de la personalidad. Hay psicodélicos que son capaces de alterar la química del cerebro, mm, y no se deberían utilizar, ah, pues, como es comúnmente, por ejemplo, el famoso sapo. La tendencia es que si se utiliza seguido o muy constantemente, altera la química del cerebro de una manera casi perpetua. Creo que ese es el riesgo de muchos de los psicodélicos, si se utilizan de una manera continua y frecuente, pueden llegar a alterar la química del cerebro y generar
más problemas mentales que soluciones. Mm, ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlos? Es que existe mucha desinformación, por ejemplo, muchas veces se promociona, por ejemplo, que el sapito, o que esto, que el otro. O sea, existen mucho fanatismo dentro del uso de psicodélicos y la tendencia de la gente que dice, por ejemplo, llegan en muchos grupos preguntando de qué es lo que, oigan, yo tengo un problema de esto y tengo esto. Ah, entonces cualquiera va y responde y la gente tiende a hacer caso de eso. Yo lo que siempre les recomiendo es vayan con un profesional de la salud. Si estás, por ejemplo, si estás llevando un tratamiento psiquiátrico, es de fundamental importancia que lo consultes con tu psiquiatra porque se contradicen muchos medicamentos con todas estas sustancias y puede generar, pues, los efectos adversos pues son desconocidos y puede resultar más mal que bien. De Eso acuerdo. es ajá. Eh, a tu punto de vista, ¿los psicodélicos o los enteógenos causan algún tipo de adicción? Puede, como todas las sustancias, pueden llegar a generarlo, aunque en algunos psicodélicos es mayor que en otros. Como todas las sustancias, el abuso de cualquier sustancia es dañina y perjudicial para la salud. Ok, excelente. De todos los psicodélicos que conoces, ¿cuál sería para ti el que más puede ayudar a una persona con menos riesgos, digamos, de adicción o de otro tipo de consecuencia? Mm, el que menor riesgo tiene sería en cualquier caso la psilocibina, ya que es un compuesto muy similar a la serotonina. Se tiende a mezclar fácilmente con el sistema nervioso y es más fácil de eliminarlo. Entonces es como el que menos riesgo tiene, pero de todos modos, el abuso de esta sustancia es peligrosa para la salud mental, sobre todo. Entiendo. Ok. ¿Algo que quisieras agregar el día de hoy, Ángel? Am, mm, pues, más que nada, quitar sobre todo hacer énfasis en la desinformación y también en, ¿cómo se llama? En el estigma que se tiene hacia estas sustancias, que muchos las conocen como alucinógenos, porque creo que el término correcto no es alucinógeno, porque no te hacen como tal alucinar. El término correcto sería psicodélico o enteógeno y que su uso debería ser más estudiado para poder comprender bien cómo es que funciona dentro de la parte terapéutica. Ok. Finalmente, ya solamente como para terminar, las políticas en nuestro país, en México, pues consideran a muchos alucinógenos y a muchos enteógenos como sustancias prohibidas. Eh, ¿Cuál sería tu punto de vista, dado que en muchos países, incluyendo muchos estados de la Unión Americana y en Europa, ya se están estudiando? Creo que las leyes deberían cambiar, porque ya estamos en otros tiempos y hay cosas que se deberían estudiar para el bien de la medicina. De acuerdo. Ok, Ángel, pues te agradezco muchísimo el tiempo, el que nos hayas colaborado, que nos hayas participado, que hayas sido el primer entrevistado de Psicodeliado. Nos sentimos muy honrados, te agradecemos infinitamente. Esperemos que no sea la última vez y esperemos volver a encontrarnos para que sigas platicándonos y contándonos acerca de tu experiencia, que seguramente es muchísima. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos ustedes. También a ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros y pues nos vemos en una siguiente transmisión. Si te hago la invitación, si conoces a alguna persona, sobre todo algún profesional de la salud mental que quisiera participar con nosotros, sería muy interesante conversar con él y saber cuál es su punto de vista y su perspectiva con respecto a los psicodélicos. Muchísimas gracias a todos
y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.